Qué precioso el cántico, qué preciosa la alabanza que nos hace entender y meditar en lo grande que Él es y que merece de parte nuestra todo lo que podamos entregar, porque Él también ha dado a nosotros todo. Nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación, nos ha dado, ¿no es cierto?, aquello que el mundo no puede dar, solamente el Señor puede hacerlo. Así que estamos agradados, estamos gozosos de poder servir a nuestro Señor y doy gracias al Señor también por esta linda concurrencia que tenemos esta mañana ya de hermanos y hermanas que buscan del Señor, porque a eso hemos venido, ¿no es así, hermano? Hemos venido a buscar del Señor. No hemos venido solamente a saludarnos y a mirarnos, ¿no es cierto?, y a mirar el horizonte, sino que hemos venido con un propósito muy grande e importante en nuestros corazones, en nosotros mismos, de buscar más del Señor. Porque sabemos que lo vamos a encontrar, porque sabemos que Él está aquí. Amén, gracias al Señor. La semana pasada, estaba justamente ahora nuestro hermano Paul no está aquí, está en otra congregación donde lo invitaron, pero el domingo pasado él se dio un tremendo trabajo de mostrarnos, no sé si se acuerdan, todo lo que viene por delante, todo lo que tenemos frente a nosotros como hijos del Señor, los acontecimientos futuros, con una serie de láminas, ¿no es cierto?, y qué es lo que esperamos. Y dentro de eso está el arrebatamiento, que todos esperamos, ¿no es cierto?, poder estar en Él, si es que el Señor viene antes de a buscarnos. Queremos estar allí, queremos participar de eso. Yo creo que ninguno de nosotros quiere quedarse aquí, ¿cierto? O sea, y para poder ir en ese arrebatamiento, para poder llegar a la presencia del Señor en esa forma, tenemos que estar preparados, ¿ya? Tenemos que estar preparados. Entonces, Él nos mostraba en esta reunión justamente una serie de situaciones y de cosas, ¿no es cierto?, que efectivamente van a ocurrir. No tenemos claridad en qué momento, pero sabemos de que la venida del Señor está muy cerca. Eso sí que lo tenemos claro, ¿no es cierto? Muy cerca. Y cada cierto tiempo aparecen noticias, aparecen comentarios que muchas veces asustan a la gente, a las personas, ya de catástrofes que van a venir, ya. Sin ir más lejos, la semana que pasó recién vi a través de algunos periódicos y algunas noticias de televisión de algunas terribles predicciones que habrían y que estarían para el año 2024, o sea, el próximo año, ya que habría dado en su tiempo este científico inglés Stephen Hawking. ¿Ya? No es el hermano que estuvo hace 2 semanas atrás, que se llama muy parecido, ¿ya? Steve Hawking. ¿Ya? Este científico justamente que falleció hace unos años ya, el 2018, y que también dio una serie de predicciones que asustan a la gente, ¿ya? Y habló de muchas cosas que podían venir y que este año 2024 dicen de que podrían darse cumplimiento. Habló justamente del multiverso, habló de la inteligencia artificial, los peligros que trae eso. Ya hoy día está en boga el tema de la inteligencia artificial y que esto podría traer el fin de la raza humana. Habló acerca de los cambios climáticos, ya, que ya sabemos también están vigentes hoy en día, este calentamiento global, que para nadie es un misterio, ya, y que está produciendo tremendos problemas en el mundo entero. Habló acerca de los peligros del aumento de la población mundial. Obviamente que en esos casos ya esto produciría una tremenda escasez de alimentos, de agua, de energía, etcétera. O sea, prediciendo de que esas eran terribles cosas que podían venir. Habló de los extraterrestres, ya, que también esto podría ser un verdadero ataque que podría venir a nuestro mundo, ya, para buscar recursos. O sea, lo colocaba en algo parecido como el caso de Cristóbal Colón, cuando llegaron a América, ¿no es cierto?, a buscar cosas y a tratar de sacar cosas de allí. Habló también acerca de las condiciones genéticas, ya estas mutaciones genéticas que se están produciendo y que se están investigando, ya. Y en general la creación de virus mortales, ya, que realmente iban a producir tremendos estragos. Tenemos ya un caso que pasó, ¿no es cierto?, este famoso COVID que
qué es lo que produjo millones de personas que partieron, ¿no es cierto? Y que en general la ciencia, ¿no es cierto?, este desarrollo de la ciencia generaría una tremenda complicación, un tremendo peligro para ya la humanidad. Y como lo decía, están pensando de que el año 2024 podría ser. Pero nosotros, hermanos, sabemos que la palabra del Señor tiene cosas claras y directas para nosotros. ¿No es así? Amén. Lo hablábamos justamente la semana pasada con nuestro hermano, todo lo que está por venir, ¿ya? Y justamente entendemos de que para que esto tenga lugar, para que podamos estar con el Señor, para poder ser arrebatados si el Señor viene a buscarnos pronto, ¿no es cierto?, antes que partamos de este mundo, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, ¿ya? Y quisiera que leyéramos un par de versículos, unos 3, 4 versículos aquí en la epístola a los Hebreos, ¿ya?, en que he querido justamente volver a tocar un tema como este, que hace ya mucho tiempo también hablamos de esto, pero que es necesario que nos preocupemos hoy en día también. El tiempo va pasando, los años van pasando y estamos pronto a terminar nuestro año. Ya lo veíamos así en la reunión de varones que tuvimos este viernes, ya, en que hay cosas que han pasado, que han sucedido, pero tenemos por delante también otras, ¿no es cierto?, otras tantas que tenemos que preocuparnos de ellas. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4 dice así, en el nombre del Señor. Por tanto, o sea, es una consecuencia de algo que estaba hablando antes. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y aquí viene la pregunta, hermanos, que debe calarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es una palabra, ¿no es cierto?, que yo creo que nos hace meditar, nos hace pensar, ¿ya?, que creemos de que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros y necesita de nosotros esta entrega, esto, ¿no es cierto?, que de lo cual nos está hablando la palabra en este caso. Y este capítulo, ¿ya?, en este capítulo, el autor de los Hebreos, se habla muchas veces de que puede haber sido Pablo, que puede haber sido otro. Hermano, ¿ya? Aquí nos damos cuenta que esta epístola, este capítulo justamente sigue hablando y presentando la superioridad de Cristo por sobre los ángeles. Todo el capítulo anterior, el número 1, se enfrasca justamente en representar y en demostrar la importancia de que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es superior a los ángeles. Y no nos cabe nada menor duda, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos pensar que los ángeles pudieran ser superiores a nuestro Señor? Gracias al Señor por esto, hermano. Y como decía, este capítulo, en esta epístola, continúa presentándonos esta tremenda verdad de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los ángeles. Y cuando dice allí el primer versículo que leíamos, por tanto, dice, ¿ya? O en otras palabras, se está refiriendo a por las razones expuestas antes, por lo que explicó el escritor, ¿no es cierto?, antes de este primer versículo, ¿ya? Nos dice y nos hace entender que tenemos que prestar mayor atención a lo que hemos oído, ¿ya? Lo que Dios nos ha dicho por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahí en este versículo 2, cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, fue importante la palabra a través de los ángeles, ¿ya? Pero el Señor nos muestra aquí, ¿no es cierto?, que lo más importante es aquello que nos ha hablado y que nos ha dicho el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Es importante para nosotros lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho en su palabra? Parece que no, ¿eh?
Parece que no. Yo creo que sí, hermano. Ya con toda seguridad que es lo más importante para cada uno de nosotros. Y lo importante, como dice aquí, dice en el versículo 2, porque si la palabra por medio de los ángeles fue firme y toda agresión y desobediencia recibió justa retribución, ya haciendo énfasis en la primera parte del capítulo, del versículo 1, cuando dice, no sea que nos deslicemos. ¿A qué se estará refiriendo esto? Cuando dice, no sea que nos deslicemos, ¿ya? Aquí, como vemos justamente, nos damos cuenta que las enseñanzas del Señor, ¿ya?, deben ser como una verdadera carta de navegación, como un verdadero mapa. Aunque hoy día los mapas, ¿no es cierto?, en papel casi día es que están cada vez más obsoletos, ya casi nadie los usa, ¿ya? Pero años atrás era muy común que cuando uno iba a un lugar que no conocía, andaba con su mapa, ¿no es cierto?, con aquella guía, ¿no es cierto?, para poder saber dónde poder ir, dónde poder visitar, etc. Hoy en día eso ya no, pero tenemos otro mapa que yo creo que la mayoría lo usa, que es el Waze, ¿no es cierto?, ¿ya? Que es más cómodo, ¿no es cierto?, cuando se va para un lugar en que le va mostrando ese mapa, ¿no es cierto?, el camino, por dónde va, dónde tiene que doblar, le avisa, ¿no es cierto?, ¿ya?, etcétera, ¿ya? Y entendemos entonces que las enseñanzas del Señor, hermanos, ya poniendo la comparación, deben ser como una verdadera carta de navegación, como un verdadero mapa, ¿no es cierto?, para nuestra vida, para poder dirigirnos. Aquí la palabra clave, ya que está haciendo y utilizando el escritor de esta epístola a los hebreos, ya en el original es para rein, y que se aplica a algo que se resbaló o que se escurrió o se deslizó ya en forma sin darse cuenta. Yo creo que eso a muchos nos ha acontecido. Por ejemplo, ya cuando el anillo, ¿no es cierto?, de repente se cae, desaparece, no nos damos cuenta, ya sea que estamos en el baño y sin darnos cuenta sale el anillo y no sabemos dónde está, o a veces sí nos damos cuenta dónde está. ¿Ya? Es uno de los ejemplos que podríamos decir a esto de, ¿no es cierto?, de algo que se desliza, algo, ¿no es cierto?, que se resbala, ¿ya? Otro ejemplo tal vez muy común que yo creo que a muchos nos ha sucedido es cuando estamos ingiriendo alimentos, estamos comiendo y de repente nos trapicamos. ¿Por qué es eso? Porque un trozo, ¿no es cierto?, se ha deslizado, ¿no es cierto?, sin darnos cuenta y nos produce una tremenda complicación, ¿no es cierto?, ya, esta trapicación, el trapicarse. O otro caso en que también suceden, que se deslicen cosas sin darnos cuenta, ¿ya?, es cuando estamos enfrascados en una conversación, ¿no es cierto?, de determinado tema. Por ejemplo, hemos estado hablando acerca de, no sé, la venida del Señor, el arrebatamiento, y en el grupo de repente alguien aparece hablando acerca del partido de fútbol de las mujeres del día de ayer. Se introduce en la conversación algo que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Se desliza algo sin darnos cuenta, ¿ya? Y que es un poco aquello a lo que se refiere esta expresión cuando dice aquí, ¿no es cierto?, que se deslice, ¿no es cierto?, que no sea que nos deslicemos, cuando dice la palabra aquí en este caso, ¿ya? Y se usa habitualmente para algo, como decía, que descuidadamente o inconscientemente hemos dejado escapar o hemos dejado, ¿no es cierto?, o hemos perdido ya en forma sin darnos cuenta, inconscientemente, descuidadamente. Yo me ha tocado casos, por ejemplo, un día en Pichidegua también estábamos armando una carpa y de repente viendo lo que había en el suelo, encuentro una argolla de matrimonio. A alguien, ¿no es cierto?, se le había deslizado, a alguien se le había caído, tal vez no se dio cuenta o sí se dio cuenta, pero ahí estaba, ¿no es cierto?, extraviada, ¿ya? Como decía, es algo que habitualmente se produce en forma descuidada o inconsciente y que se deja escapar o se deja perder. Aquí la palabra atender, ¿ya?, cuando dice, por tanto, dice, con más diligencia atendamos, dice el primer versículo, que atendamos. Y en el original tiene un significado, ya está relacionado con temas náuticos, ya de navegación, ya como es el caso de amarrar un barco. Todos sabemos que los barcos, los botes, las lanchas, cuando están ahí en el puerto, ¿no es cierto?, tienen que quedar amarradas, ¿ya?, para evitar de que se vayan.
para evitar de que las corrientes, ¿no es cierto?, los vientos ya que queden ahí a la deriva, sino que por el contrario puedan tomarse esas precauciones, ¿no es cierto?, ya adecuadas para evitar los efectos del viento, ya la corriente o de las mareas. Porque si no se hace, ya sabemos lo que tiene que suceder, ¿cierto? Se va a deslizar y allá atiende justamente el significado del original, en este caso cuando la palabra habla, dice, no sea que nos deslicemos, ¿ya? Y así, entonces, esta expresión, como decía, deslizarse es la que se usa muchas veces en el caso de los barcos, de las embarcaciones, para evitar de que se deslicen, que sean llevadas, ¿no es cierto?, en este caso por el viento o la marea. Para la mayoría de nosotros, ¿ya?, yo creo que lo más importante y lo más grande que puede amenazar en la vida no es realmente que nos hundamos, que nos produzca un desastre, hablando espiritualmente, o que tengamos una tremenda desgracia, sino lo que más debemos estar preocupados es de que no seamos arrastrados por el pecado, que no seamos arrastrados por la tentación, que cuando caemos en ella sabemos realmente que estamos en situación de pecado y obviamente que el pecado, ¿no es cierto?, no está en concordancia ni en armonía con nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, como decía, lo que más debiéramos temer es que seamos arrastrados por el pecado, ¿ya?, para desobedecer a nuestro Señor, ¿ya? Yo diría que son muchos más los que a diario se alejan, ¿ya?, más y más, ¿ya?, y casi insensiblemente, casi sin darse cuenta, ¿ya?, envueltos en alguna situación y despiertan muchas veces de pronto dándose cuenta de que espiritualmente hay una tremenda ruina en su vida. Quiera el Señor ayudarnos a nosotros, hermanos, que esto no nos suceda a cada uno. Que no nos deslicemos, que no nos vayamos, ¿no es cierto?, en las cosas cotidianas de la vida, ¿ya?, sin darnos cuenta y que de repente nos demos cuenta que estamos lejos del Señor, que no estamos haciendo la voluntad del Señor, que no estamos aplicando lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Quiera el Señor tener misericordia de cada uno de nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros está libre. Sabemos que hay alguien que está preocupado de atacarnos. Hay alguien que está preocupado de hacernos caer. Hay alguien que está preocupado de engañarnos. Y sabemos que ese es nuestro enemigo espiritual, Satanás, el diablo. Tantas veces hemos hablado de él, pero es una realidad permanente que día tras día, momento tras momento, él está preocupado de hacernos caer de alguna forma. Y en este caso, la advertencia de Pablo, porque muchos estiman de que el escritor de los Hebreos fue Pablo, ¿ya? La advertencia de Pablo justamente es muy especial, ¿ya?, cuando habla, por ejemplo, allí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 14, ¿ya?, nos muestra que es un tremendo ejemplo y de peligro para nosotros. Dice así, ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 14, si lo podemos encontrar. Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y aquí está uno de los peligros que tenemos como hijos del Señor, como cristianos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿ya?, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, Pablo ya estaba preocupado y le explicaba a cada uno, hermanos, a los que les escribía justamente, y ahí nos representa justamente el peligro, ¿ya? Este ejemplo de peligro de, en otras palabras, ser verdaderos niños en Cristo. O sea, tomar cualquier cosa que se nos diga, cualquier cosa que se nos cuente, cualquier cosa que leamos, cualquier cosa que nos presenten, creerla, ¿no es cierto?, y no ponerla a la luz de la palabra del Señor. De ahí la importancia. De ahí la importancia, hermanos, ya de conocer la palabra del Señor, de poder entenderla, de poder aplicarla, de poder tenerla a nuestra disposición permanentemente, de manera tal de que si algo viene, alguien viene contándonos algo, diciéndonos algo, o leer algo en algún periódico, o ver algo en la televisión,
darnos cuenta si eso es del Señor, si está de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor o no. Porque si no, corremos el riesgo, el peligro de ser verdaderos niños, como dice ahí Pablo a los Efesios, niños fluctuantes, ¿no es cierto?, ya, que aceptan cualquier cosa, ya, de aquellos que con astucia tratan de engañarnos, con astucia tratan de hacernos entender o que atesoremos algo que no es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El autor de la carta a los hebreos, como decía, presenta esto, ya este peligro de la inmadurez, ya como dice allí en varios versículos en el mismo capítulo 5, cuando habla y advierte acerca de la apostasía. ¿Ya? Este mismo libro, en el capítulo 5, ¿ya? Versículos 11 al 14, dice así. Dice así, Hebreos 5, del 11 al 14, está advirtiendo Pablo, el escritor aquí, acerca de la apostasía. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento ya sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso ya tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo, como decía allí, también nos advierte con respecto a esto, los peligros de la inmadurez, ¿ya? Y eso nos hace, yo creo que, o debe hacernos preocuparnos a cada uno de nosotros de buscar más cercanía con el Señor, más palabra del Señor, de que podamos madurar espiritualmente de manera tal de estar preparados para cuando vengan, ¿no es cierto?, estas posibilidades, ¿no es cierto?, que tratan de engañarnos. Y aquí nos damos cuenta en este versículo 2, ya, cuando el que acabamos de leer dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí el autor nos damos cuenta que va argumentando de lo menor a lo mayor, ¿ya? Y nos dice, obviamente, que en este caso nos habla acerca de la ley. Y esta ley de los 10 mandamientos que es tan conocida, que conocemos que Moisés, ¿no es cierto?, Dios entregó a través de Moisés al pueblo de Israel y que por medio de los ángeles, ¿no es cierto?, fue instituida y entregada. Y nos damos cuenta que cualquier transgresión o desobediencia ya en ese tiempo era castigada drásticamente. Cuando no se cumplía alguno de esos mandamientos había un castigo drástico, ¿ya? Pero vino posteriormente, ya, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Salvador, ya, una infinitamente mayor gracia de parte de nuestro Dios, ya, algo mucho más grande y más poderoso y más beneficioso que lo que los ángeles, ¿no es cierto?, aplicaban, o en ese tiempo, ¿no es cierto?, como de lo que nos habla de la antigüedad, estaba sucediendo. O sea, en otras palabras, hermanos, luego de la transgresión o de la negación, había y tenía que haber un castigo en aquel tiempo ya mayor y más terrible para aquellos que transgredían ya las enseñanzas del Señor y en este caso los 10 mandamientos. Obviamente que, hermanos, no podemos ignorar la revelación que en aquel tiempo tenían los ángeles, ya, pero mucho menos, si para ellos era importante, con mayor razón, hermanos, para nosotros es poder acatar, aplicar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. ¿No cree, hermano? Es más importante, ya, porque es lo que hoy día tiene el Señor para nosotros, es lo que nos ha mostrado en su palabra, la gracia divina que Él tiene para nosotros, ya. Y obviamente que los pecados que eran penalizados por la ley, ya, por esos 10 mandamientos, ya, eran prácticamente de 2 tipos. Uno eran las transgresiones, ¿ya? O sea, el traspasar una línea, el pasar más allá de lo que se les está permitido, ¿ya? Hay una línea, obviamente, trazada por el conocimiento y la conciencia, que obviamente nos damos cuenta que si nosotros traspasamos aquello, estamos en una situación de pecado, estamos constituyéndonos en pecadores, ¿ya? Y obviamente que como hijos del Señor no queremos estar en esa situación.
¿O no, hermano? Obviamente que no, ¿no es cierto? Esta transgresión, que el Señor nos ayude a evitar es caer en transgresiones. Y el segundo, justamente, tipo que era la desobediencia. La transgresión y la desobediencia, ¿ya? Y la desobediencia, obviamente, ya nos damos cuenta que comienza muchas veces con una audición imperfecta. En otras palabras, como una especie de sordera, como que no escuchamos, ¿ya? Lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos dice. Es una especie de sordera, como decía, y luego se aplica a una audición tal vez descuidada. O sea, estamos preocupados de otras cosas, estamos preocupados de A, B, C, menos de lo que tal vez el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está mencionando y hablando día tras día, especialmente a través de su palabra, cuando estamos reunidos en la casa del Señor. Y en este caso a veces me duele cuando uno se da cuenta de que tal vez alguien, en vez de estar escuchando con atención la palabra del Señor, está preocupada del celular, está preocupada, ¿no es cierto?, de cosas que son ajenas normalmente, ¿ya? Y tal vez no es algo que sea muy corto, sino que a veces hay bastante tiempo que se ocupa en esto. O sea, estamos descuidando, tenemos una audición, no queremos escuchar descuidadamente, por negligencia, por falta de atención, ¿ya? Y nos damos cuenta de que a través de eso, a raíz de eso, podemos equivocarnos, ¿ya? Y justamente dejar de oír lo que el Señor quiere que nosotros y que cada uno de nosotros escuchemos. Quiere el Señor ayudarnos, hermanos, a mantener esta permanente, ¿no es cierto?, obediencia en este sentido, de escuchar atentamente lo que el Señor tiene y quiere para cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta que cuando hay también esta falta de voluntad para oír, en otras palabras, no querer escuchar, porque una cosa es no escuchar porque se está desatento, otra cosa es porque hay problemas de sordera, pero otra cosa es no querer escuchar, ¿ya? No querer escuchar y por lo tanto, obviamente, la desobediencia a la voz del Señor, a la voz de nuestro Dios, tiende a ser mucho más terrible, más complicada y complicada para nuestra vida espiritual. En otras palabras, consiste en cerrarse, ¿ya?, deliberadamente a la voz del Señor. O sea, deliberadamente no querer escuchar lo que el Señor quiere decirnos, lo que el Señor quiere hablarnos, ¿ya? Es cerrar, como decía, deliberadamente los oídos a los mandamientos que tiene el Señor para nosotros, ¿ya? Las advertencias que el Señor nos muestra y nos presenta cada vez, los consejos que el Señor nos da, ¿ya?, o invitaciones. Y en esto justamente me toca palabras que, preparando temas muchas veces, decía estas llamadas campanas de alerta. Campanazos de alerta, porque el Señor nos habla en algunas oportunidades a través de una palabra, a través de una predicación, a través de una conversación, a través de leer algo, nos muestra y nos hace entender algo está ocurriendo. Cuidado con esto, cuidado con aquello. Y tal vez muchas veces no queremos, no nos produce mayor complicación, no nos produce mayor problema, pero eso obviamente sería estar deliberadamente desechando la voz del Señor, no queriendo escuchar lo que el Señor quiere y tiene para cada uno de nosotros. Líbrenos el Señor, hermano, de esto, ¿ya? Como decía, no es lo mismo, ¿ya?, el escuchar, no escuchar bien por sordera, no es poder escuchar por estar preocupado de otra cosa, sino que cuando deliberadamente no queremos escuchar lo que el Señor nos dice. Y a veces pasa. Cuando conversamos con alguien y que sabemos que tiene alguna complicación y le mostramos la palabra del Señor, no me diga más, no quiero escuchar nada, no quiero saber nada de esto. Lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos palpado, ¿ya? Y sabemos que eso es terrible, es no querer escuchar la palabra del Señor. Ahora, todo esto que pueda suceder en nuestra vida, que pueda suceder en la vida de un cristiano, de un creyente, ¿no es cierto?, tiene consecuencias, ¿ya? Hay consecuencias por el descuido, ¿ya?, de esto. Por eso decía, es importante saber qué es lo que viene, que queremos ser arrebatados con la iglesia, queremos estar allí, ¿no es cierto?, en la eternidad con el Señor. Pero para eso tenemos que estar preparados, para eso tenemos que estar, ¿no es cierto?, tener aquello que el Señor nos ha dado, perdón de nuestro pecado, ¿no es cierto?, tenemos esperanza de vida eterna, claro que sí, pero esta salvación
tenemos que cuidarla. No podemos decir, no, en un día X, ya, yo conocí al Señor, Él me perdonó, y después, si te he visto, no me acuerdo. De las consecuencias que pueden haber, ¿no es cierto? Cuando dice allí, el versículo 3, cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Yo creo que yo y tú, hermano y hermana, estamos incluidos. Cada uno de nosotros. ¿Cómo escaparemos? ¿Ya? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación que no es pequeña? Una salvación tan grande, hermano. ¿Ya? Ha sido nuestra alma salvada. Tenemos vida eterna por el Señor. ¿Y cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande y tan especial que el Señor nos ha dado, hermano? ¿Ya? Lo que vivimos en esta dispensación del Evangelio, hermano, ¿ya? Si no prestamos debida atención al mensaje que nos dio esta tremenda salvación, esta preciosa salvación de nuestra alma, de nuestra vida, para nuestra vida eterna, ¿ya? Y nos damos cuenta que la salvación podemos perderla, hermanos, debido al pecado. Podemos quedar fuera ya de todas las cosas que el Señor nos ha dicho en su palabra si descuidamos una salvación tan grande como la que tenemos. Ya se puede perder. El Nuevo Testamento ya advierte justamente con respecto a una actitud de retroceder o de volverse atrás, ya, o de apartarse, o de volverse. Hay muchas expresiones en la palabra del Señor que demuestran lo mismo, el no querer, el no estar acercándose a lo que dice el Señor. Tengo varios versículos aquí que nos hablan acerca de esto, ¿ya? Que para un reincidente, o sea, aquel que ha sido perdonado, pero que nuevamente vuelve a pecar, que vuelve nuevamente a desobedecer al Señor, ya está en condiciones como la siguiente. Mateo 24:12 dice, se refiere a antes una persona tenía fervor hacia el Señor, pero ahora se ha enfriado. Una persona que era fervorosa, pero que de repente se enfría, ya no siente ya el calor del Señor, ya no siente la compañía del Señor, ya. Y en otras palabras, es una persona que ha dejado de continuar con el Señor después de haber ganado la salvación. Mateo 13:22 nos habla acerca de alguien que antes obedecía la palabra. Antes obedecía la palabra, pero la mundanalidad y el pecado impidieron el crecimiento y que produjera frutos. Hace unos domingos atrás me acuerdo que me tocó hablar justamente acerca de los frutos, del que necesitamos tener frutos, necesitamos producir ciertos frutos, ya que el Señor espera de nosotros. Ese viñador espera frutos de la higuera, espera fruta de nosotros. Y en este caso también, ya, alguien que obedecía la palabra, pero las cosas que se viven en el mundo y el pecado impiden de que la persona crezca, ¿ya? Y se produzca y obtenga los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Ahí en Lucas 9:62 también se nos habla de alguien que antes puso su mano en el arado, pero miró hacia atrás. Es una expresión del Señor, dice, nadie, ¿no es cierto?, que es digno, nadie, ¿no es cierto?, aquel que toma el arado y mira para atrás, ¿no es cierto?, no puede, ¿no es cierto?, ir y caminar hacia adelante ya en lo que el Señor nos ha enseñado. O sea, alguien que ha hecho eso, ya, alguien que justamente puso su mano en el arado, pero miró hacia atrás, se descuidó del camino que tenía que seguir, tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de estar y deslizarse, deslizarse, que su salvación se vaya perdiendo hasta que llegue el momento en que ya nada tenga de parte del Señor. Quiere ayudarnos a nosotros, hermanos, el Señor, ya que no pongamos esa mano en el arado y mirar hacia atrás. Hay otra expresión también que vemos relacionada con esto, con aquel que es reincidente, o sea, que vuelve hacia atrás, ¿ya? El caso de la esposa de Lot, ¿ya? Nos habla ahí en Lucas también, ¿ya? Que ella había sido liberada de la ciudad que se estaba destruyendo, ahí en Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Sabemos que había una destrucción total, ¿ya? A través del pecado, a raíz del pecado, ¿ya? Iban huyendo, pero ella, ¿qué pasó? Dice la palabra que miró de nuevo hacia atrás, volvió hacia atrás, ya volvió de nuevo, su corazón volvió a donde estaba antes, ya. Y todos sabemos lo que sucedió en aquel momento. Yo creo que ninguno de nosotros está esperando que si nos pasa eso nos transformemos en una estatua de sal, ¿no es cierto? O una estatua, ¿no es cierto?, de cemento, de cualquier otra cosa.
Quiere el Señor ayudarnos, hermano. Pero eso representa, ¿no es cierto?, algo terrible que puede suceder para aquel que caminaba, para aquel que tenía, ¿no es cierto?, su corazón puesto en el Señor y luego vuelve atrás. Vuelve, ¿no es cierto?, a algo de las cosas que anteriormente tenía. Juan también allí nos habla acerca de alguien que una vez tuvo comunión íntima con el Señor. Íntima con el Señor, pero ahora ha perdido contacto con el Señor y ahora está marchito, ¿ya? Estéril, infecundo, en otras palabras, no sirve para nada. Aquel que tal vez conoció al Señor, pero nuevamente volvió hacia atrás, volvió, ¿no es cierto?, desobedeció lo que el Señor le había enseñado. Otro caso que tenemos alguien que una vez escuchó la voz de la conciencia, pero ahora y obviamente botó esa brújula, ¿no es cierto?, esa conciencia para guiarlo y como resultado, obviamente, la nave de la fe, la vida espiritual de esta persona, obviamente, naufraga en el mundo y vuelve de nuevo al pecado. Situaciones que a algunos podrían ocurrirnos. Tal vez en alguna oportunidad nos ha ocurrido y hemos podido darnos cuenta y volver a la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude si esto sucediera. Pero cuidado, hermano, como decía, lo que el Señor nos trata de enseñar es la importancia y la necesidad de cuidar nuestra salvación. Cuidar nuestra salvación. Si queremos ser arrebatados, si queremos estar allá en el cielo con el Señor, nuestra salvación debe estar incólume, debe estar, ¿no es cierto?, firme. No podemos dejar de perderla por alguna de estas situaciones que hemos estado mirando y conversando. Hay otros que en el pasado ya se sentían felices de llamarse creyentes, de que les dijeran, no, que era un buen cristiano, ¿ya? Pero después de un tiempo sienten vergüenza de confesar al Señor. Yo he conocido casos, personas que han conocido, han sido fervientes y de repente por las cosas de la vida, de repente ya no quieren que ni siquiera digan que son cristianos, que ni siquiera digan que habían conocido al Señor. Terrible, hermano, ¿cierto? Terrible. Alguno de nosotros podría estar en alguna de estas situaciones y por eso lo importante, hermanos, es estar preocupados y alertas con lo que el Señor nos habla en su palabra. Ya no sea que nos deslicemos, ¿no es cierto? Y que la tremenda pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermano? Cuando vivimos, hermano, en esta dispensación de la gracia, porque estamos justamente en la época de la gracia, ¿no es cierto?, lo que el Señor ha hecho para nuestras vidas. Una persona muchas veces, ¿no es cierto?, puede estar pasando dificultades y problemas. Hay justamente, y entendemos a través de la palabra del Señor, que nuestro Dios ya desea que todas las personas, todos los hombres, todas las mujeres, ¿no es cierto?, ya sean salvos, que todos vengan a la salvación, ¿ya? Porque Jesucristo murió por todos, amén, no solamente por algunos, por todos, ¿ya? Por eso Él quiere y desea que todos puedan salvarse. Dios ofrece su gracia, Dios ofrece a cada uno, ¿no es cierto?, el poder escoger, aceptarla o rechazarla. Ahí está justamente la importancia del libre albedrío. O sea, somos libres de aceptar la salvación que el Señor nos ofrece, pero también somos libres de rechazar lo que el Señor nos ofrece. De manera tal, hermanos, que si queremos ir adelante, si queremos hacer la voluntad del Señor, gracias porque Él nos permitió poder aceptar la salvación que Él nos dio. Y estamos felices de poder haber recibido la salvación, el perdón de nuestros pecados. ¿No es así, hermano? ¿Hay alguno que todavía diga que no han sido perdonados sus pecados? Yo creo, gracias al Señor, que no hay ninguno que levante su mano. Gracias porque el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha dado la salvación, hermanos, de nuestra alma, de nuestra vida. Esta facultad que el Señor nos da, hermanos, de elegir, ya está siempre a nuestro alcance. Siempre va a estar la posibilidad de aceptar lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos proporciona, y también vamos a ser libres de rechazar aquello que tal vez el Señor nos está dando, ¿ya? Sabemos muy bien ya que nuestro Dios es tan grande y especial para nosotros. Ya Él justamente se ha preocupado de cada uno de nosotros.
Y el Nuevo Testamento, hermano, este Nuevo Testamento del cual podemos leer con gracia, con regocijo las palabras de nuestro Señor, en este caso de los hebreos, nos enseña, hermanos, que la gracia divina, ya, como decía, puede ser resistida, puede alguien no querer recibirla, puede querer no estar en la gracia del Señor, ya, y puede esto llevarle justamente hasta la perdición eterna. Yo creo que ninguno de nosotros que llegara a eso, ¿no es cierto? Y a aquellos que están a nuestro alrededor, poderles dar la palabra, el mensaje del Señor, de que puedan buscar del Señor para evitar justamente que lleguen a una situación de perdición y poder perseverar justamente en aquello que el Señor nos ha dado, en el contacto que debemos tener con nuestro Señor. Ya, este contacto, esta perseverancia, esta obediencia, ya que el Señor pide de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es clara el mensaje del Señor y me llama fuertemente y me hace pensar justamente personalmente, y creo que a usted también, cuando el Señor nos dice allí justamente, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Usted está contento de ser salvo, hermano? Claro que sí, ¿no es cierto? Estamos agradecidos al Señor por la salvación, pero el Señor también nos alerta. Cuidemos nuestra salvación. Si queremos ver al Señor, si queremos estar con Él, tenemos que cuidarle. No nos olvidemos justamente ya de esta invitación tan grande y tan especial que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, ahí en Apocalipsis, con el capítulo 3, versículo 5, cuando dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aleluya. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre, dice, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo quiero, hermano, estar allí en ese libro. Mi nombre quiero que esté allí. Yo quiero justamente que estas vestiduras blancas, hermano, ya puedan ser reconocidas por mi Señor justamente cuando esté allí en su presencia. Yo creo que usted también quiere lo mismo, hermano. Cuidemos nuestra salvación. Preocupémonos, hermano, de lo que el Señor nos enseña. Preocupémonos, estemos alerta de los ataques del enemigo que pueden ser de distinta manera, sutiles y fuertes, ¿ya? Podemos tal vez no darnos cuenta, pero el Señor nos ayude con su palabra. De ahí la importancia que podamos meditar, escudriñar, leer la palabra del Señor, ya que Él nos muestra todos los días para poder estar atentos a esto y poder tener esta seguridad que Él pueda, ¿no es cierto?, decir de cada uno de nosotros. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga colocarnos en esta trinchera, ¿no es cierto?, que Él nos ha puesto de la salvación tan grande y tan especial que nos ha dado, poder guardarla, poder mantenerla, poder, ¿no es cierto?, estar atentos a los ataques del enemigo. Señor, te doy gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, por tu bondad, por tu amor, porque tú te preocupas de cada uno de nosotros. Tú, Señor, en tu palabra permanentemente estás dando estos campanazos. Nos muestra, Señor, qué debe haber en nuestras vidas. Yo te ruego en esta mañana por cada uno de mis hermanos y hermanas que podamos preocuparnos de nuestra salvación, que podamos, Señor, estar siempre haciendo tu voluntad, escudriñando tu palabra para poder entender bien lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que no lleguemos a esta situación en que aquí se pregunta cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande que tú nos has dado, que costó tu vida y en la cruz del Calvario para darnos esta salvación. Ayúdanos, Señor, danos gracia. Danos, Señor, misericordia en cada uno de nosotros para poder mantenernos, para poder, Señor, hacer tu voluntad. Gracias por tu salvación. Ayúdanos a guardarla, ayúdanos a mantenerla, a no descuidarnos de ella, Señor, si queremos verte muy pronto. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.